adulta presente como algún momento de crisis, él puede saber cómo pedir ayuda, se puede apoyar en otros y puede buscar recursos para salir adelante. Entonces, aquí algo importante, muy, muy importante, por ejemplo, nos podríamos cuestionar, ¿no? Imagínate el regalo tan grande que sería crecer sintiendo que no tienes que enfrentar todo tú solo, ¿no? Entonces, este niñito, cuestiónate esto, ¿cómo hubiera sido crecer si supiera que no tengo que enfrentar la vida yo solo, ¿no? Que puedo pedir ayuda, que mis emociones son escuchadas, y si creciste así, pues entonces también este espacio de reconocimiento desde este lado de este apego seguro, ¿no? Bueno, pasamos a la explicación de la siguiente diapositiva, que es el apego ansioso. En el apego ansioso, imaginemos acá, como les decía, el escenario del niño que siente miedo, ¿no? Acá puede ser un niño que a veces recibe cariño y a veces no. Como que hay cierta inestabilidad. A veces hay cercanía y otras veces hay rechazo, ¿no? Como que de repente es de que, ay, sí, te quiero mucho, te abrazo y de repente es como, no, ahorita no me hables, ¿no? O de repente es como este aprendizaje de no sé cómo el entorno puede ser predecible, como que a veces sí, pero como que a veces no. Y entonces este niño va creciendo con este aprendizaje de como que tengo que estar a la expectativa, vigilante, y entonces se está cuestionando constantemente, ¿será que me quieren? ¿Será que mis papás se van a quedar o mis cuidadores principales se van a quedar o me van a abandonar? ¿No? De repente es como esta cuestión un poquito de que están, no están. Y entonces esta personita se puede convertir en alguien que necesita mucha confirmación constantemente, mucha seguridad emocional y sufre profundamente cuando siente rechazo o distancia. ¿No? Es esta personita que a lo mejor te pregunta, ¿me quedó bonito el dibujo? ¿Sí lo hice bien? Pero es que sí lo hice bien, ¿no? Pero es que tú qué opinas. Y entonces esta constancia de confirmación va a estar en esta persona, ¿no? Entonces, probablemente muchos de nosotros alguna vez hemos vivido esta sensación como de estar esperando a lo mejor un mensaje, una llamada, una señal que nos haga sentir tranquilos, ¿no? Entonces, de repente así se siente como esta cuestión de vivir como con este apego ansioso, ¿no? Vamos a explicar ahora el apego evitativo. Y que ¿Quieres como lo agregar dice, algo, Toño, aquí en el sí, ansioso? y que como dice Jazz, es bien interesante porque ella lo habla desde una primera infancia. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a la etapa adulta? Colóquense con su pareja en este momento, si es que la tienen, si es que no la tienen o si han tenido, ¿no? ¿Será esa pareja que tú tuviste o que tienes en este momento que todo el tiempo estará aquí? Se me ocurre en ese momento porque aquí tengo mi celular a la mano, ¿no? Seguramente les ha pasado. ¿Conocen a algún amigo? Oye, ¿ya le escribiste a tu novia? No, pues todavía no, ¿por qué? Pues escríbele. Sí, ¿verdad? ¿Dónde estará? Pues no sé, pues escríbele para que te digas más, que te mande una prueba de vida, que te mande un video para saber dónde está. El apego ansioso, entonces, en nuestras relaciones interpersonales en la vida adulta, mostrará y demostrará mucho miedo, ¿sí? Como lo dice ahí, al abandono, mucha inseguridad. Es ese chavito que cuando era pequeño, ¿sí? Decía ya hace un momento, pues le faltaron recursos, elementos. Yo regularmente les pongo este ejemplo. Colóquense en ese momento de su vida cuando tenían 5 años, cuando iban a entrar a la escuela por primera vez a la primaria. El primer día de clases, exactamente. ¿Quién los llevaba? ¿Papá y mamá? ¿Solo papá o solo mamá? La psicología nos dice que papá es el que nos brinda la seguridad y la protección. Entonces, si papá no te llevaba a la escuela, obsérvate entrando ese primer día de clases. Colócate ahí, donde papá llegaba y te decía, pues órale, vas para adentro, ¿cómo no? No, pero no quiero entrar, no, ¿cómo no? Pues vas, y entonces todavía la maestra te decía, pues claro que sí, vas para adentro. Ese chavito, a esa edad, cuando llegue a la escuela, y ahorita ya le va a hablar de los otros dos, no va a convivir. Es muy probable que se aísle, es muy probable que tenga miedo, es muy probable.
que incluso a esa edad piense y diga, ¿y si vendrán por mí? ¿Si regresarán por mí? ¿No me dejarán aquí? ¿No? Entonces, pensar que todos, sin duda alguna, todos tenemos apego, es lo interesante. Y a lo mejor la pregunta, o más bien la respuesta del millón, es decir, ¿cómo manejo mi apego? ¿Sale? Entonces, vayamos viendo cómo son nuestras relaciones en este momento. Si somos ansiosos, si somos seguros, ya vendrá el evitativo y tal vez el más terrible de todos, que es el desorganizado. Pero ahorita les platicas de esto. Muy bien, pasamos entonces al apego evitativo. En el apego evitativo, digamos, hablando en estos escenarios de un niño, ¿no? De la infancia, pensemos ahora como en un niño que habla y nadie le responde, ¿no? Desde este lado emocional. O que cuando llora, por ejemplo, le dice, no exageres, ¿no? El niño empieza a entender que mostrar sus emociones o su vulnerabilidad no es seguro. Entonces aquí él va a desarrollar estrategias para sobrevivir. Por ejemplo, va a dejar de mostrar lo que siente, va a aprender a resolver todo solo, va a aprender a no necesitar de los demás, va a aprender a no pedir, ¿no? Porque él piensa que entonces si pido, si para empezar mis necesidades ni se escuchan. Y ahora si yo pido algo, pues nadie me va a ayudar. Entonces vamos, o este tipo de personitas con este apego van creciendo con esta idea de, pues nadie me va a ayudar, entonces lo tengo que resolver yo todo solo en la vida. Y entonces empiezan a generar estas estrategias. Ojo, no porque no necesiten de un otro, no porque no sientan, no porque sus emociones no sean importantes, sino que justamente cuando fueron creciendo, fueron entendiendo el mundo desde un lugar como si yo me muestro vulnerable, no es seguro. Estoy en riesgo si esto sucede, o tal vez me minimizaban, ¿no? Como lo que les decía, pues si lloras te dicen como no pasa nada, no exageres. Y entonces de pronto al haber estas experiencias, pues van aprendiendo o van entendiendo que deben de ser fuertes, ¿no? Yo debo de ser fuerte o yo soy fuerte y pues no necesito de nadie. Pero detrás de esta fortaleza suele haber alguien que aprendió demasiado pronto que tenía que cargar con todo, ¿no? En este apego evitativo, perdón, hay distanciamiento emocional. Va a haber esta parte como de sí, yo puedo, pero no es desde el yo puedo, desde un sentido de yo soy autónomo, yo tengo integrados mis recursos, sino incluso desde este como, digamos, como irme mostrando a la defensiva con el mundo, ¿no? Así de, no, yo puedo, no te me acerques, ¿no? Como que estos recursos. Obviamente pedir ayuda pues es muy difícil, muy difícil para este tipo de personas que tienen este apego. Entonces, bueno, tienen este riesgo de aislarse y de estar sufriendo en silencio. Lo que les decía, no es que no sientan, lo que pasa es que cuesta mucho trabajo porque en algún momento de la vida, digamos que nos muestra el mundo, nuestros cuidadores principales son nuestra familia. Entonces, cuando aprendemos que no es seguro este espacio, que no nos podemos mostrar en estos espacios, imagínate enfrentarte ya después al mundo, ¿no? Como de, si quien me tuvo que brindar este espacio de seguridad no pudo hacerlo, pues qué amenazante se vuelve el mundo. Entonces, cuando yo salgo a la vida, a lo social, empiezo a crecer y a enfrentarme a otras etapas de la vida, pues ya cuesta muchísimo trabajo y es como empiezo yo a buscar en esta parte interna lo que yo tenga que encontrar, ¿no? Aunque no esté resolviendo absolutamente nada y me cueste trabajo y esté sufriendo. Posteriormente tenemos también el apego desorganizado. ¿Qué hay acá, no? Como decía ahorita Toño, es el tipo de apego, digamos, como pues más complicado, un poquito más como, pues sí, complicado es donde las experiencias han sido particularmente difíciles. Aquí, por ejemplo, las personas que debían cuidarme no solo no me cuidaban y no solo no respondían frente al miedo, al dolor. Entonces, aquí puede haber temas de violencia, puede haber temas de abuso. Entonces, de repente hay experiencias traumáticas o contradictorias, ¿no? De repente es cómo en el mundo los papás deben querer, pero de repente los papás ejercen violencia sobre los hijos. Entonces, acá
la persona pues que me debía cuidar se convierte en una fuente de miedo, en una fuente de dolor y de confusión. Entonces aquí ocurre algo muy complicado, ¿no? O sea, el niño va a necesitar acercarse porque necesita y está buscando protección, pero al mismo tiempo está como esta ambivalencia. Yo necesito cercanía porque necesito sentirme protegido, pero por el otro lado también quiero alejarme porque siento miedo. O sea, es como tener, digamos, el acelerador y el freno pisados al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que sí, pero no. No, no, es que, o sea, como esta parte ambivalente, porque como les decía, pues hay experiencias a veces de dolor, ¿no? Por eso muchas personas con este tipo de apego viven relaciones intensas, contradictorias y dolorosas ya en la vida adulta, ¿no? Como permitir, por ejemplo, este tipo de relaciones donde hay violencia también, o donde hay abusos, ¿no? O donde hay como estas situaciones como de riesgo y de repente es como muy opuesto, muy ambivalente lo que se siente. Entonces, por un lado, digamos que necesitarían profundamente el vínculo, pero por otro lado, es como, sí quiero estar, pero por el otro lado, ¿qué tal que me lastiman? ¿No? Entonces, de repente entra como este conflicto y es uno de los apegos, pues un poquito más, es el más complicado de todos, ¿no? Muy bien, pues vamos a, no sé si quieras agregar algo, Claro, Toño, ahorita. aquí bien lo dice Jazz, ¿no? Es ambivalente. Y entonces en tu etapa adulta, resulta que seguramente al llegar a tu trabajo, un día cualquiera, a tu oficina, trabajes, tú llegarás saludando, ¿no? Como esa reina de la primavera, así de, hola, buenos días, ¿qué tal? Y de repente por allá, lo digo así, el desorganizado pues, se va a enojar, ¿no? ¿Y a mí para qué me saludas? ¿Por qué me saludas? ¿Yo qué? Pues, tú te impactas, ¿no? Será como decir, bueno, pues ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué se enoja si solo lo estoy saludando? Este niño desorganizado en esa infancia, entonces, es aquel chavito, dice jazz, ambivalente. Un ejemplo práctico es, se me ocurre ahorita, cuando tu mamá o tu papá te decían, Angélica, ¿quieres más comida? Y tú decías, pues sí, mamá, tengo hambre todavía, ¿no? Y de repente, no, no sabes qué, ya no te voy a dar, no, ya no, ya no, pensándolo bien, ya no te voy a dar. Tus hermanos también tienen que comer. Y tú así de, pues, ¿qué onda, no? O sea, primero me dice que coma más y luego me dice que no, ¿no? O así de, pues ponte a jugar con tus juguetes, disfrútalos, mira, llegaron los Reyes Magos. Y tú, chavito, chavita, jugando, ¿no? Llevas 5 o 7 minutos abriendo tu caja. No, ya no, dámelos mejor, ya no, pensándolo bien, ya no. Justo ahí se gesta el apego desorganizado, que es el peor de todos. Yo le llamo así, cada quien podrá darle el atributo que quiera. Entonces en la vida vamos funcionando de esta forma. Seguramente, y lo aterrizo mucho en la mirada de la pareja porque pues, nos ha pasado varias veces, ¿no? Será de que llegas por tu novia o por tu novio o por lo que prefieras en este momento de tu vida y vas manejando y de repente, oye, ¿qué te gustaría hacer? Pues no sé, y tú, pues yo no, tampoco. Ah, ya lo que quieras y se enoja, ¿no? Sí. Esto que les mostramos hoy solamente es un acercamiento primero al autoconocimiento, luego a poder entender a los demás. Entonces, vamos a ir enlazando. Ahorita vienen los tipos de personalidad que también ya les va a compartir. Yo aquí sigo con ustedes. Adelante, Jess. Muy bien, pues pasamos un poquito a esta parte de cómo vamos a enlazar el apego con nuestra personalidad. Yo les decía bueno, las heridas de apego van a influir en cómo cada persona va a desarrollar ciertas estrategias de adaptación, ¿no? Aquí nosotros con nuestras experiencias vamos a ir encontrando los recursos para mostrarnos y enfrentarnos a la vida. Entonces, digamos que para que se pueda formar la personalidad, vamos a tener algo que es innato, que se llama temperamento, o sea, yo nazco con él, ¿no? Yo ya llego al mundo, es biológico, lo traemos ya de manera, como les decía, innata y va a influir en cómo nos sentimos y cómo reaccionamos. Y al conjuntar nuestro temperamento con nuestro carácter, el carácter se forma por las experiencias, ¿no? Valores, educación, y va cambiando y evolucionando con el tiempo. Al juntar estas dos cosas,
el temperamento con nuestro carácter, va a dar como resultado la personalidad. La personalidad va a ser la forma en la que la persona va a pensar, sentir, actuar, relacionarse y enfrentar la vida. ¿Qué pasa? Que yo voy a formar mi personalidad, pero para yo poder salir al mundo, yo tengo que encontrar estos recursos adaptativos. ¿Qué es esto, no? De recursos adaptativos. Por ejemplo, yo digo, como yo nunca me sentí seguro, entonces yo hoy voy a formar, digamos, como una imagen de mí que todo lo haga muy bien y todo lo haga perfecto y todo sea maravilloso para yo mostrar, entre comillas, al mundo que sí soy seguro, que sí soy, digamos, como perfecto para que nadie pueda entrar ahí, porque a lo mejor ahí está esa parte que fue compleja para mí. Y así, de diferentes formas nos vamos a ir adaptando, vamos a ir encontrando estrategias, ¿no? Como estas cosas que de repente vemos. Alguien que a lo mejor todo el tiempo es optimista y todo el tiempo se está riendo y todo el tiempo funciona así en la vida, así se adaptó porque fue creciendo de una manera y entonces dijo, bueno, para salir al mundo yo tengo que ser de esta forma para poder encajar con la vida, con la sociedad, con las relaciones, con las personas. Digamos que es como un trajecito que nos ponemos para poder entrar al mundo, ¿no? Entonces, nosotros acá en psicología, pues bueno, en diferentes corrientes se utiliza para poder identificar el tipo de personalidad de cada quien, algo que llamamos el eneagrama. El eneagrama tiene 9 eneatipos y los 9 eneatipos, digamos, que son como esto que les decía, cómo me adapté al mundo y entonces hoy soy de esta forma. De esta forma, por ejemplo, aquí están los 9 eneatipos, ¿no? Los podemos ver en pantalla. El primero es el perfeccionista, después el ayudador, el triunfador, el melancólico, el investigador, el leal, el entusiasta, el líder y el pacificador. Ahorita les vamos a compartir una imagen, a través del chat para que puedan más o menos un poquito como revisar de manera general, pues de qué va cada uno de estos, ¿no? Pero digamos que aquí, en estos eneatipos, con estas adaptaciones que vamos haciendo, existe la persona que intenta ser perfecta, ¿no? Yo no me puedo equivocar. Existe el que intenta ayudar a otros, el que busca destacar por encima de cualquier persona. Existe otro que va a preferir esconderse, ¿no? Va a haber quien intente evitar el dolor a toda costa. Habrá quien intente controlarlo todo. Entonces, digamos que el eneagrama es esta forma como de observar estos recursos, estas estrategias que fuimos utilizando como para poder de pronto entrar al mundo, ¿no? Y poder encajar de alguna manera, pero desde lo que nosotros fuimos viviendo. Nuestras experiencias van a marcar esto. Entonces, bueno, lo interesante de acá, de los eneatipos, es que cada una de estas estrategias que vamos a ir obteniendo, va a tener fortalezas y puntos vulnerables, ¿no? O sea, todos los eneatipos tienen como, digamos, su luz y su sombra, ¿no? Como su lado de fortaleza y su lado de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, quien busca ser perfecto puede ser demasiado duro consigo mismo, ¿no? O sea, soy perfecto, pero por dentro es un infierno mental, ¿no? De que sí, todo me tiene que salir bien y todo tiene que, pero por dentro estoy sufriendo tanto por intentar ser tan perfecto, ¿no? O quien ayuda demasiado puede olvidarse de sí mismo por estar ayudando a todos los demás, por siempre estar generando como esta deuda inconsciente de que yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, pues en el fondo yo estoy sufriendo porque me estoy descuidando por estar para todos menos para mí, ¿no? Hay quien va a buscar basar todo su valor en los logros, pero imagínate querer lograrlo todo, todo, todo en apariencias. Y entonces estas apariencias que yo intento a partir de los logros, pues me llevan a tener a lo mejor una sensación de vacío cuando fracaso en aquello que quiero destacar. Por ejemplo, quien busca evitar el dolor también puede terminar acumulándolo, ¿no? Con tal de que no lo muestre yo allá ni lo resuelva, pues lo voy reprimiendo, lo voy guardando y entonces
Entonces aquí viene esta parte que les decía, ¿no? Como que pues de repente se puede convertir en esta fuente de sufrimiento, el que yo todo el tiempo esté intentando encajar con todos y agradarle a todos, ¿no? Entonces, aquí es muy, muy importante ver que detrás de todas estas conductas hay una historia y hay una persona. No nos podemos olvidar de eso, ¿no? Esto lo vemos aquí así como que el eneatipo y la personalidad y la forma de apego, sí, a manera de definiciones o de descripciones, pero en el fondo y detrás de eso siempre, siempre hay una persona y hay una historia que contar detrás de todo eso. Entonces, digamos que cuando una persona va atravesando crisis como emocionales muy profundas, todas estas experiencias de vida que tuvo van a influir en su forma de enfrentar el dolor. Todo esto a propósito de, pues, lo que vamos a ir encaminándonos, ¿no? Que tiene que ver, pues, con estos factores de riesgo que se entonces, bien, bien importante observar esto, ¿no? Como hay una persona ahí atrás que en algún momento tiene una crisis, que en algún momento tiene un dolor, y entonces todas estas experiencias van a influir ahí, ¿no? En su forma de enfrentar el mundo, la vida, y justamente aquí, pues van a aparecer estos recursos con los que cuenta, estos factores de riesgo que se pueden presentar y todos los recursos que va a tener para enfrentar la vida. Entonces, justamente de eso ahorita nos va a hablar Toño, ¿no? De esta parte justamente, de cuáles son los factores de riesgo que se van presentando, cuáles son estos lados, digamos, como vulnerables que nos pueden llevar de pronto a todos estos temas todos estos riesgos, pues de desencadenar, por ejemplo, en un suicidio, ¿no? Gracias, Jazz. Ya ven la presentación. Aquí hubo una baja de luz y Sí, ya regresé. ¿Ya la sí, ven? sí se ve, sí se ve. Bueno, pues me toca la parte tal vez un poquito más escabrosa de esto, hablar de suicidio. Y entonces, hablar de suicidio es hablar de un tema bastante sensible dentro de nuestra población. Nos han enseñado que no se habla de sexo, no se habla de muerte. Y entonces, si no se habla de sexo y de muerte, ¿por qué en la casa no se puede hablar de suicidio? ¿Cuántas veces entonces en tu entorno familiar, en tu entorno social, en tu entorno escolar, con tus seres cercanos, no has percibido, ¿no? Tal vez un poquito desde el apego, tal vez un poquito desde la personalidad, alguien que se aísla demasiado, alguien que se aleja, tomaré a un evitativo. Y continúo con el ejemplo de la escuela. Es ese niño que cuando era chavito se sentaba por allá en la esquina, por allá, y tú lo veías y decías, oye, ese niño se me hace que es alguien que se la vive estudiando, alguien que probablemente sea muy inteligente, porque a veces es el concepto que tenemos cuando vemos a alguien por allá, ¿no? Que está leyendo un libro, que está haciendo una multiplicación, que está resolviendo una división. Pensar en entonces, solo tomando el evitativo en este momento, ya en la etapa adulta, te encontrarás a un amigo o una amiga en algún área de tu vida que cuando estás en la escuela, preparatoria, universidad, por ahí, ya un nivel más alto, te dirá, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar en equipo, mejor lo hago solo. Oye, ¿pero por qué? Pues es que ustedes no trabajan, ya me ha tocado, ¿no? Mejor, profesor, profesora, yo lo hago solo. Ese es un tipo de apego evitativo. Es el que
jamás va a querer contactar con emociones. Y que esto si lo trasladamos a un acto suicida o a una ideación suicida, podría tener sentido. Reitero, esto que yo le estoy platicando solamente es informativo, ¿sí? Tendría sentido. Hoy, en este siglo XXI, podemos ver a nuestros adolescentes, a nuestros pequeñitos pubertos, a nuestros chiquititos de 7 8 años, cómo se aíslan. Entiendo que venimos de una pandemia, entiendo que venimos de un evento que nos conflictó demasiado, por supuesto, pero te cuestionarás, ¿por qué mi hijo se aísla tanto? ¿Por qué no sale de su recámara? ¿Por qué se la pasa en la tablet? ¿Por qué se la pasa en el celular? Los estudios del suicidio entonces pueden decir, no digo que así sea, hago la aclaración, que podría ser hasta un acto para suicida. ¿Qué quiero decir con acto para suicida? Tienes un amigo, una amiga que le gusta andar en moto a altas velocidades sin protección, sin casco, sin una chamarra, ¿no? Y que va por la avenida donde vives a 300 kilómetros por hora, ¿no? Esto es un acto para suicida. El alcoholismo es un acto para suicida. Lo que estoy diciendo es lo que les estoy diciendo y platicando es desde los estudios del suicidio, ¿no? Comedores compulsivos, actos para suicidas. ¿Sí? Relaciones sexuales sin protección, actos para suicida. ¿Sí? Y incluso el atragantarte, no sé, se me ocurre, ¿no? Te puedes comer una hamburguesa, qué rico, pero te comes cinco, dice el estudio del suicidio, que es un acto para suicidio. Y pues qué gacho, ¿no? Porque dices, pues qué onda, me están quitando lo rico de la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Detrás de todo esto, de estos comederos compulsivos, detrás de estas personas que van en una moto a 200 kilómetros sin protección, de todo esto que les acabo de hablar, y podemos hablar de muchos tantos, de muchos otros, perdón, siempre va a haber una herida, siempre va a haber una carencia. Y esto entonces, ahora sí metiéndonos al tema del suicidio, tendrá como consecuencia, ¿sí? Estos factores de riesgo, estos que son pocos los que les pusimos hoy. Recuerden que el suicida realmente no quiere morir, ama la vida. Lo que quiere es dejar de sentir, ¿sí? Y tendrá muchos intentos previos, habrá situaciones de depresión, trastornos mentales, traumas infantiles, esto es muy importante, abusos sexuales, ¿sí? Violencia en casa, ¿sí? Consumo de sustancias, habrá desesperanza, lo que les hablaba del aislamiento social, conflictos relacionales, también tienden, aquí están los evitativos, aquí están también los desorganizados, y por ahí, ¿no? En el ámbito, pues ya más social, problemas económicos, incluso legales, ¿no? Vayan cachando, vayan intentando observar sin hacer juicios, sin señalar, si por ahí conocen a alguien, o por ahí si cae algo para mí también, ¿sale? Entonces, poder observar todos estos focos es muy importante, porque el suicidio es un tema que se habla muy poco y tiene una importancia tan interesante y tan bonita en la vida como la muerte, que hacemos caso omiso, ¿sí? Que no lo vemos, ¿sí? Entonces, lo que sigue justo es, ¿qué requiere esta personita con algún apego habitativo, desorganizado, ansioso? ¿Sí? Algo que olvidé decirles. En el caso, en el caso específico de los evitativos, cuando eran niños, lo único que querían decir o escuchar, también los ansiosos, es, te amo, hijo, te quiero, te necesito. A lo mejor ese niño lo que ocupaba solo era un abrazo, solo era que lo escucharan, solo era que lo vieran. Pero hoy nos cuesta tanto abrazar, hoy nos cuesta tanto querer, ¿sí? Vivimos en estereotipos de sociedad muy marcados, que entonces cuando ese niño crece, ¿sí?
la herida vendrá muy marcada. Y ya de ahí se va a gestar la personalidad de lo que les hablaba ya hace un momento. Pero entonces, ¿qué hago en este momento, Toño? ¿Qué hago si mi hijo se aísla? ¿Qué hago si mi sobrino no quiere saludarme? ¿Qué hago? ¿Ok? Aquí hay factores protectores que envuelven el ambiente de la manera lo más posible sana, ¿sí? Y creo que todos podemos brindar apoyo familiar y social. Para algo estamos aquí. De hecho, para algo estamos aquí. Todos buscamos siempre un sentido de pertenencia. Pero yo pensaría que más allá de buscar un sentido de pertenencia, podría ser, no sé si llamarle sentido de vida, no sé si llamarle otra palabra, ahorita se las comparto, ¿sí? Podemos encontrar estilos de afrontamiento, no es habilidades, yo lo corrijo, son estilos de afrontamiento. ¿Con cuántos recursos internos cuento? ¿Con cuántos recursos externos cuento? Reconocer mis recursos primero hacia adentro y luego hacia afuera, eso es lo interesante. Porque entonces, ante una situación de crisis, desde el apego de donde esté, desde el tipo de personalidad que sea, puedo enfrentarme a esa crisis. Sé pedir ayuda, tengo un círculo social amplio, cuento con el número de teléfono de, hoy dicen, de mi mejor amigo, de mi mejor amiga. Bueno, es más, no lo tengas, memorízalo. ¿Hay alguien de confianza actualmente en tu vida en el cual le puedas platicar que por tu mente en algún momento ha pasado quitarte la vida? ¿Tienes como ese colchón emocional, ese bastón emocional, esa andadera emocional? Cuestiónatelo, ¿sí? ¿Tienes en quién recargarte un momento ante una crisis? Así como de, ay, qué rico, ¿no? Me recargo ante un momento, dame chance, dame oportunidad. Fácil. ¿No sabemos el número de Locatel? ¿Conocemos el número de emergencia de nuestra colonia? Esos son estilos de afrontamiento. Porque entonces de repente pasa algo y pues búscatelo en la sección amarilla. Bueno, ahí el teléfono ya te dice todo, ¿no? Y le preguntas a la inteligencia y vamos. Pero en un momento de crisis la cognición se nubla. Y ante ese evento entonces no sabemos qué hacer. ¿Cómo estoy afrontando la situación? El acceso a la salud mental. Entendiendo que en nuestra sociedad, en una generalidad, lo digo con mucho amor y respeto para todos y todas, le damos más importancia a veces a la cuestión estética. Le damos más importancia incluso al mundo material, ¿sí? Le damos más importancia a situaciones superficiales que a lo mejor ir con, como decían hace mucho tiempo, ¿no? Con el loquero, ¿no? Recuerden que la salud mental es para todos y que no todos tenemos ideaciones suicidas, que no todos nos queremos morir, no. Pero es tan importante como cuidarme los dientes, es tan importante como arreglarme las uñas, es tan importante como cuidar mi aspecto físico. Y entonces vendrán esos propósitos y estas razones para vivir, ¿sí? Esto tiene mucho que ver, bueno, resiliencia, ¿no? Tiene mucho que ver con empatía, ¿no? Poder entender al otro, dirigirme, encaminarme, trazar un objetivo nuevo. Lo digo muy fácil, sí, claro. Esto conlleva un proceso, pues a lo mejor largo, ¿no? Y bueno, desde esta mirada transpersonal, donde estamos ya, estoy yo, hablar del área espiritual, pues es tan importante como hablar de las otras tres, lo bio, lo psico y lo social. Integrar nuestra área espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, pero nos podemos anclar de ahí un ratito totalmente válido. Y entonces, lo que les decía hace un momento, tener estas señales de alerta claras, vistas, ¿no? Eh, son como focos rojos, dicen ahora estas red flags, dicen hoy en el siglo XXI, de que, lo dije hace un momento, lo vuelvo a repetir,
Hablar de muerte o desesperanza. ¿Cuántos de nosotros, en un sentido tanatológico, hablamos de muerte en casa? ¿Cuántos de nosotros hablamos de a dónde quiero llegar el día que me muera? Ya tengo mi habitación reservada. ¿Qué quiero que hagan conmigo? Porque entonces, cuando el suicida llega al acto, les voy a decir algo. No nada más se suicida la persona que lo ejecuta. Los otros que nos quedamos en vida también lo sufrimos y también nos morimos. Y entonces, aquí viene esa parte, ¿no? De decir, ok, bueno, pues ahorita les voy a hablar de posvención. ¿Ya se suicidó? Bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? ¿Sí? En España, por ejemplo, quien comete el acto suicida no se va al panteoncito que todos conocemos, se va a la fosa común, porque va en contra de la moral, va en contra de la religión, va en contra de su vida, está tentando en contra de. Y entonces, si tu dolor es así, pues ahora va a ser más grande, ¿no? Porque no va a estar en el lugar donde todos llegan a morir de una manera, pues no sé, sana, donde todos se encuentran en armonía ante el evento de la muerte. No, tu suicida se va a ir por allá, a la fosa común. Y qué fuerte, ¿no? Porque entonces, si estoy pasando por este dolor, saber que va a estar con quién sabe cuánta gente, pues todavía impacta más la parte emocional. Señales de alerta, el aislamiento creciente, ¿sí? Ante una, ante un intento o varios intentos de alguien que tú conozcas, ¿sí? Seguramente va a pasar mucho por el aislamiento. Y tú te preguntarás, ¿para qué se aísla tanto? ¿Sí? No quiere decir que así pase, solo estoy dando ideas. Solamente recuerden que es informativo esto. Entonces, habrá que tener cuidados, ¿sí? Como quitar la puerta de la recámara, como a lo mejor asegurar una ventana, como lo que tengas en tu cocina, ¿no? Como líquidos, clarasol, ácido y demás, tendrás que deshacerte de ellos, como guardar cuchillos, tenedores, todo lo que pueda lastimar, tendrás que ponerlo en un lugar seguro dentro de tu casa, seguro donde no lo puedan tocar quien ya lo haya intentado, porque seguramente esa persona que ya lo intentó una vez, lo va a querer hacer otra vez. Eso sí es como una regla, ¿no? Es como una norma. Y podríamos hablar de trastornos, pero no es el caso, ¿sí? No es, en este momento no estamos hablando de algo patológico. Cambios extremos de ánimo. Aquí podríamos colocar también a ese apego desorganizado. Poder identificar. No quiero decir que el que tenga apego desorganizado se quiera suicidar, solamente lo estoy asociando. Incremento del consumo de sustancias, que regularmente también pasa por este desorganizado y dentro del eneagrama es el eneatipo 7 si no me equivoco, que es el entusiasta. El entusiasta entonces será ese amigo tuyo que va a una fiesta, quiere ser el centro de atención, es aquel que te va a decir, ya viste mi coche que me compré, mira nada más, y entonces no va a estar satisfecho ahí, se va a brincar otra fiesta y de otra fiesta se va a amanecer y tendrá que llegar al trabajo a las 6 y llega a las 5, ¿sí? Entonces poder ir cuadrando, ahorita lo vamos a ver en una tabla que pude hacerles, es poder entender entonces desde la personalidad, desde el apego y hasta dónde podría, ¿no? Como en un caso muy extremo, llegar a concretar el acto suicida. Conductas de despedida o preparación. Habrá quien te diga, se me ocurre ahorita algo así como muy al aire, pues, ¿qué te parece si nos vemos mañana? ¿Qué te parece ya si nos vemos mañana? Me gustaría verte. Oye, pues ya al final del café, lo que tú quieras, pues me dio mucho gusto verte, me vengo a despedir y tú, pues, ¿cómo que te vas? ¿Te vas a cambiar de casa? ¿Te vas a...? Y podrá decirte, sí, me cambio de trabajo, me cambio de casa, cuando a lo mejor son señales de alerta. No quiero decir que así pasa, son simplemente algunos ejemplos. Es aquella persona que a lo mejor junta a la familia hoy con un motivo X, por se me ocurre mañana el mundial, gracias, ¿no? Que empiece el famoso mundial y que va a juntar a toda la familia para pasarla bien y en la noche se suicida, ¿no? Entonces, no quiere decir que esto pase. Esto tiene sentido hacia atrás cuando las conductas ya han sido latentes, ¿sí?
No porque mañana se reúnan para ver un partido del Mundial quiere decir que se van a suicidar, ¿verdad que no? Entonces, solo estoy hablando de previos intentos, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante poder ir viendo esto. Esta tabla es muy grande, se las voy a compartir en el grupo. Tenemos por aquí situaciones que hablando con Jazz, ¿no? Antes de prepararlo, pues bueno, está dividida en 8 niveles de escala. Esta tabla que les preparo, citando al doctor Marco Antonio Polo Scott, que es la escala de riesgo suicida, ¿sí? Yo simplemente adapté algunos conceptos, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo, bueno, yo del lado izquierdo de mi pantalla, están los acontecimientos transgeneracionales. Eso tiene sentido con esos secretos, esas promesas, esas lealtades familiares que en algún momento pues nos inculcaron, ¿no? Nos enseñaron, ¿no? Es algo que nunca en la vida te vas a enterar si fuiste hijo o hija de otro papá o de otra mamá. Es algo que no te enteraste si tu abuelo, por ejemplo, tu tío de aquel entonces se suicidó, ¿no? Porque en esa línea transgeneracional, a lo mejor en algún momento lo hablaremos más, se los voy a compartir de rápido. Imaginen que este es así una línea. Tú estás en la parte de abajo, hasta acá arriba estarán tus bisabuelos, irán bajando tus tatarabuelos, tus papás y así. Y entonces, en esta línea, exactamente, por ahí alguien se suicidó. Un tío de la tercera generación porque tenía deudas económicas, ¿no? Entonces dice el enfoque transpersonal, ¿sí? Hablando del suicidio, que esta conducta es muy probable que se repita. Una, dos, tres. Si te estoy hablando de tus bisabuelos, ¿en quién replicaría? Brincamos a los abuelos, brincamos a los papás y llegamos contigo. ¿Sí? Esto, bueno, para esto ocupamos otra herramienta, ¿no? Otra herramienta para poder abordar. Esta tabla en una generalidad, como les decía, que les muestro, son, es como la fusión de lo que viene siendo eh, en un principio el apego, la personalidad y entonces ¿qué eneatipos? Al final les voy a compartir una tabla, una imagen, decía ya, no la hice al principio. ¿Qué eneatipos? Los eneatipos son los que les hablábamos hace un momento, esos 9, del desafiador, el pacificador, el juez, el reformador, ¿sí? ¿Qué eneatipo podría, y lo entrecomillo, ¿sí? Y lo entrecomillo porque no quiero decir que pase así, pero que podría tener como una latencia mayor de riesgo al acto suicida, ¿sí? En el primer En la primera línea tenemos que es el 6, el 4 y el 9 desde los acontecimientos transgeneracionales. El 4, el 6 y el uno desde los acontecimientos intergeneracionales. Y así con cada uno, ¿no? Eh, Podemos ver también que dentro de las descripciones, donde dice descripción psicológica, ¿no? Nos habla dentro de cada acontecimiento, dentro de cada nivel de escala, perdón, qué es lo que ha pasado, ¿sí? Si han habido pérdidas, si han habido traumas, factores sociales, ¿sí? Entonces, todo esto es un panorama en general, ¿sí? De lo que les queremos mostrar hoy y cómo es que se puede llegar al acto suicida. Está en la línea final donde dice acto suicida, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un apego seguro? El apego seguro regularmente no tiende a tener estas ideaciones. Es alguien que creció en un ambiente muy protegido, es un ambiente que todas las necesidades fueron cubiertas, donde hubieron abrazos, pero hubieron besos, donde esas promesas desde los eventos, acontecimientos transgeneracionales se cumplieron, ¿sí? Es ese apego seguro que dirá, ok, me siento pleno, no tengo ganas de suicidar, ¿no? El ansioso, bueno, pues sí, evidentemente, eh, es una respuesta. El suicidio es una respuesta a un abandono extremo percibido. Y a lo mejor aquí podría entrar eh, estas personitas que son TLP. Sí. No estoy diagnosticando, solo estoy platicando. ¿Sí? Al igual en el evitativo. ¿Sí? Por eso es que es importante poder ir identificando, ¿sí? Como
pues a lo mejor, ¿qué pasa con mi pareja? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué sucede conmigo? Pero primero conmigo, recuerden, ¿eh? Esto es de autoconocimiento. Y entonces vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo cada apego, cómo puede llegar a ese acto suicida. Se las comparto. Bueno, pues algo que es bien interesante y se habla muy poco en nuestra sociedad. Si hablamos poco de suicidio, hablamos poco de posvención. En, en YouTube, si les es de interés, hay un cortometraje que se llama El color rojo, ¿sí? Lo pueden buscar. Es un cortometraje, si no mal lo recuerdo, como de 14 minutos. ¿Y qué pasa en este cortometraje? Lo voy a tomar como referencia. Es Colombia, si no mal lo recuerdo. Una chica de preparatoria, pues evidentemente se suicida. Pero ¿qué pasa después? Aquí podrían encontrar en este cortometraje todo esto que les estamos hablando. Sería muy interesante a lo mejor en otra sesión sentarnos a revisar solo el cortometraje. A donde quiero llegar es a que esta chica, después de cometer el acto, con diferentes situaciones en casa, con diferentes situaciones con las que ya no podía, su hermana, su hermana crea, si no mal lo recuerdo, es como una página en el internet donde se habla de posvención. Una página o un libro, no, libro digital, no me acuerdo. Pero hablar de posvención es muy importante. Y no nada más hablo en el suicidio, también hablo ante la muerte, ante una muerte biológica, ante una muerte por accidente. Recuerden que hablar de las muertes impacta en cada uno de nosotros de diferente forma, de acuerdo a cómo haya sido, se haya dado, ¿no? Pero si es suicidio, entonces, ¿qué pasa? Para los que estamos en la terapéutica, entender esto es complejo. Para los que estamos siendo familiares, todavía es más complejo. Para los que son cercanos a esa persona que se suicidó, es más complejo. ¿Por qué lo digo? Si era el papá que pagaba cuentas, que salía a trabajar, si era el papá que era el único que sabía cambiar un foco, si es el papá que solo era el único que sabía dónde comprar la comida, ¿qué voy a hacer cuando te suicidas? ¿Dónde comprabas la comida? ¿Cómo bajo el switch de la luz para cambiar un foco? ¿Sí? La familia pierde sentido de identidad, ¿sí? Pierde sentido de identidad y entonces no sé qué voy a hacer. Y este trabajo de la posvención, como les decía hace un momento, es muy, muy poco hablado dentro de nuestra sociedad. Si hablar de suicidio es poco, pues esto aún más. Que incluso desde la parte legal, cuando alguien se suicida, es mejor declararlo como una muerte natural o como una muerte por un infarto o como una muerte, ¿sí? Porque conlleva mucha tramitología, ¿sí? Poder entender por qué se suicidó desde una autopsia psicológica. Conlleva demasiado y entonces, mira, mejor nos quitamos de problemas, damos carpetazo, ¿no? Le dio un infarto en la noche, se acabó. Y entonces, ¿cómo se queda la familia? ¿Cómo que fue de un infarto? Pues no, si estaba en la recámara colgado, estaba colgada. El impacto aún es mayor. Y esto nos invita entonces, quiero pensar, a compartir pantalla para poder verlos. Esto me lleva a pensar, Jazz, no sé tú qué opines, a que poder hablar en casa, poder crear estos espacios donde solamente les informamos, los invitamos a conocer un poquito de esto, a pensar en qué estoy haciendo en mi día a día, a pensar en qué estoy haciendo para mis cercanos, a pensar en qué estoy haciendo. Si ya identifiqué que eres un apego desorganizado,
Si ya identifiqué que tu tipo de personalidad es un ayudador, romper con esos estigmas, con esos juicios, porque la carga emotiva es muy fuerte para quien llega al acto suicida. Y entonces me daré cuenta que cuando eso suceda, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué no entendí? ¿Por qué no entendí que mi amigo, mi amiga, mi pareja, mi familia, por qué no entendí que esa pareja que tenía, que ese amigo, que esa amiga, le gustaba ayudar? ¿Por qué no lo comprendí? ¿Por qué no lo entendí? Estos son puntos de reflexión, ¿sí? A través de lo que les compartió Jazz al principio, que entonces me permitan ver, reitero, como una herramienta de autoconocimiento, y lo digo por tercera ocasión, ¿quién soy? ¿Quién eres, Amalia? ¿Quién eres, Angélica? ¿Quién eres, Jacqueline? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué explotas tan rápido? ¿Por qué te aíslas en tu recámara? Pero somos tan preciosos en el juicio y en el señalamiento que mejor vamos al ataque. Es más fácil. Es más fácil que cuestionar. Pensemos por un instante que ese ansioso, que ese evitativo, que ese ayudador está pasando mal y que lo último que pueda hacer va a ser suicidarse. Lo último que pueda hacer, que está pasando por una situación económica delicada, también pondera y es siempre primero el juicio. La invitación es entonces, y yo cierro con esto, los dejo con Jazz, a hacer esta introspección, ¿sí? Ahorita les comparto la imagen, la que les comentamos. Hacer esa introspección del por qué soy tan ayudador, por qué soy tan juez, por qué soy tan equitativo. Y que esto no se va a quitar con una pastilla y listo, no. Conlleva mucho, mucha chamba, pero sí entenderme y luego entender al otro. ¿Sale? Pues yo les agradezco. No me despido todavía, solamente los voy a dejar con Jazz a ver qué opina de esto último que yo les acabo de compartir. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, este, nos las hacen saber. Con gusto se las podemos responder. Si no tenemos la respuesta, nos comprometemos a buscarla. ¿Vale? Los dejo con Jess. Sí, totalmente. Vayan, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, algo que quieran agregar, pues vayan, pensándolo para que ahorita que abramos el espacio, pues también lo puedan compartir con nosotros. Creo que esto que platicamos el día de hoy es sumamente importante porque sí se trata también de voltear a vernos, ¿no? Y de decir cómo crecí, cuál es mi historia de vida, cuáles son las heridas que vengo arrastrando, ¿no? De a lo mejor de mucho tiempo. Pero no se trata como de quedarme en la herida, no se trata de decir, ay, este es mi dolor y qué fuerte, ¿no? Sino tratar también de voltear a ver esto con lo que yo he venido experimentando o adaptándome en la vida, no solamente para estancarme ahí y para ponerle una etiqueta y para ponerle un juicio, para ponerle una justificación en lo social, ¿no? De repente oímos a personas y actualmente se escucha muchísimo porque todos tenemos, o la mayoría, no digo todos, ¿no? Porque nunca hay que generalizar, pero de pronto la mayoría tenemos este acceso a las redes sociales. Y entonces en las redes sociales hay pero de verdad bombardeo gigante de información. Y en este bombardeo gigante de información, de repente te hablan que si el apego seguro, que si el apego evitativo, que si esto, que si el otro. Y entonces de repente, no sé si se acuerdan que cuando yo empezaba les decía eso, ¿no? No se trata acá de poner etiquetas. Vamos a olvidarnos de los diagnósticos, vamos a olvidarnos un poquito de las etiquetas, porque a veces eso nos sirve como una justificación en la vida. Y entonces decimos, ah, es que como yo tengo un apego evitativo, pues yo por eso soy así. Y entonces que todos los demás entiendan que yo soy así. Y a veces no me doy cuenta que estoy lastimando a mi entorno. O a veces ni siquiera puedo romper ese espacio de egoísmo de solo voltear a verme a mí y decir es que yo soy así. Y no puedo reconocer que a lo mejor están todos estos factores en mi entorno, con un familiar, ¿no? Con un amigo, con un ser querido, con alguien en el trabajo. Entonces de pronto es también
quitarme un poquito de este espacio y reconocer mi herida, sí, reconocer de dónde vengo, sí, reconocer cuáles son mis experiencias, pero no para justificarme o no para solamente quedarme en el dolor, sino para, si necesito pedir ayuda, pedirla. Porque si yo necesito de repente en la vida transformar algo y no sé cómo, pues tener recursos para poder transformarlos. Esa es la gran riqueza de tener un proceso, que de pronto yo puedo decir, yo tengo esto, yo crecí con esto, pero no hay una historia terminada. Siempre podemos seguir construyéndola y transformándola desde un lugar distinto. Entonces, si yo vengo de una herida, claro, ahí está y va a estar presente en mi historia, pero ¿qué hago con eso? ¿No? Me justifico, lo transformo, ayudo a mi entorno, ¿no? Pero también me volteo a ver a mí y volteo a ver a mi alrededor. Entonces, pues las heridas nos pueden explicar muchísimas cosas, pero no tienen por qué escribir justamente el resto de nuestra historia, ¿no? Lo que les digo, ahí está la herida, ahí está. Explica parte de mi vida, es parte de mi historia y va a estar siempre presente. Pero esa herida no va a seguir, no va a continuar si yo tomo la determinación de conocerme y de transformarme. Entonces yo cerraría con esa parte. Gracias, Jazz. Ya no sé qué les iba a decir, pero bueno. Ok, a todos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Los escuchamos con atención, Pau. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. Así como el tema del eneagrama, puede haber como una combinación con los tipos de personalidad, también puede haber una combinación de los tipos de apego. Mm, no, considero que no. Ahorita a ver qué nos dice Jazz. Sí, Eh, ¿te refieres como a si puedo tener apego evitativo y al mismo tiempo tener como apego ansioso? Sí, exacto, o sea, que haya, dependiendo la No. circunstancia, por ejemplo, que a lo mejor con tu familia tengas un apego evitativo, pero con la pareja tengas un tipo de apego ansioso y en algunas circunstancias puedas tener hasta, ¿cómo se llamaba el otro? El que está desorganizado. desordenado, eso, el Organizado. Desorganizado. desorganizado. O sea, como que tengas como, así como hay, no sé, rasgos, no en algunas personas que te dicen es que tienes rasgos de TLP y rasgos de TDAH y rasgos, pero no un diagnóstico tal cual, como si hubiera una mezcla de los apegos o hay alguno como que sea el que te lidera, por así decirlo. Ok. No, Pau. No, recuerda que aquí es sí o sí. Eres ansioso y eres ansioso. Eres desorganizado. No. En los tipos de personalidad, desde lo que les hemos platicado hoy y en situaciones anteriores, sí podemos tener como un eneatipo uno con el 7 son los famosos cruces y las alas, ¿no? Entonces, pero Ajá, en el apego no. O sea, soy apego ansioso y soy apego ansioso. Listo. No, 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 ok, no. Ujú. Sí, Pau. Sí, vale, totalmente. gracias. Y también aquí recordar algo bien importante, ¿no? O sea, el apego no, o el estilo de apego que tengo no es un diagnóstico, no es un trastorno, no es como que diga, tengo apego evitativo y entonces ya hay una patología, no. O sea, es una forma en la que yo crecí, en la que me fui estructurando, en la que fui como en esta, digamos, como me fui configurando de alguna manera conforme me fueron criando mis padres o mis cuidadores principales, ¿no? O sea, ¿qué fui recibiendo de ese entorno? Entonces, esto va a tener, sí, obviamente lados, a lo mejor que yo diga lo que platicábamos, ¿no? Como vulnerabilidades, o voy a tener ciertos recursos, pero no es como que un diagnóstico, ¿no? Lo que les decía de pronto en las redes sociales, vamos viendo este tipo de cosas, entonces pues sí también es bien importante que cuando tengamos alguna duda en esta parte también como del autoconocimiento, pues justo, ¿no? Preguntar, investigarnos, asistir a algún tipo de proceso, porque pues ahí también vamos a decir, ah, yo pensaba que esto y de repente resultó que era esto otro, ¿no? Entonces también esa parte es fundamental.
¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Gracias, Pau. ¿Ya nadie más quiere preguntarnos algo? Que fue muy claro, entonces. Bueno, pues entonces, para ir cerrando, si pueden, por favor, abran su camarita, regálenme una foto. Si tienen la oportunidad, solo un instante. Creo que esto nos llena a nosotros también el saber que hay personitas interesadas en poder escucharnos, en poder permitirles que les compartamos este regalo de lo que hemos aprendido a través de esta profesión, de este caminito. Entonces, abran su camarita, les prometo que solo es un segundo. Si ya están en Mameluco, ni modo, en Mameluco, así como estén. No importa. Si ya están con el babero, pues ni modo, con el babero como estén. ¿Sale? Entonces, pues les voy a tomar una Cuando puedo. foto. Si me permiten, la voy a compartir en nuestro grupo en el que tenemos de, de lo que yo me invento cada vez que puedo para que se vean. ¿Sale? Entonces, sonrían y se vean contentos, ¿no? Y en 3, 2, 1, ya quedó. Bueno, pues de mi parte yo les agradezco. Mañana los invito. Por ahí yo me inventé un chismecito para festejar mi cumpleaños y en a manera de agradecimiento los quiero invitar a esta sala de Zoom, no a esta, mañana les comparto el link. Esto va a ser más social, así que preparen su cubita, preparen su whisky, preparen su bebida favorita, su cafecito, lo que ustedes elijan y yo los espero mañana. Vamos a hablar un poquito de nuestras crisis de los 30, nuestras crisis de los 40, nuestras crisis de los 50, ¿no? Y por qué no en esas pequeñas crisis, pero esto va a ser mucho más social, ¿sale? No me voy a meter en temas tan académicos, en conceptos de apego seguro, desorganizado y demás, no, no, no. Los invito a que me acompañen mañana, voy a celebrar mi cumpleaños con ustedes, no es el día sábado, entonces, reitero, a manera de gratitud para los que me han acompañado en este caminito de estas platiquitas, pues yo les quiero regalar algo. Entonces, los espero mañana igual 8:30, por favor. Si no están en mis grupos y tienen mi número, regálenme un mensaje de WhatsApp para compartirles el link. De cualquier forma, aquí en el chat voy a dejarles mi número. Por favor, ya déjales tu número también. Cualquier situación, cualquier comentario, bueno, pues les dejamos nuestros números. ¿Sale? Ahí les compartí el mío. Si no lo tienen, pues se los hago llegar. Solo esperamos a que ya les comparto el suyo. Listo. Listo. Pues de mi parte, muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo, gracias por su esfuerzo, por estar aquí esta hora y media y bueno, por escucharnos nuevamente de mi parte. Estoy muy agradecido. Mañana los espero. Reitero, tráiganse su caguamita, tráiganse su whisky, tráiganse ¿no? Lo que ustedes elijan. Jazz, adelante. Pues muchas gracias, igual por su tiempo y por permitirnos compartir con ustedes. Que tengan bonita noche. Gracias a todos. Buenas noches. Dejo la sala abierta en lo que terminen de ver los números. ¿Sale? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta mañana.
Listo, Jazz. Listo, se acabó. Nos podemos aventar otro si quieres mañana. El del cumpleaños. Sí, te digo que es como más un chismecito local, social, como algo más, pues más, no tan hablar de conocimientos, a lo mejor platicar un poquito más, conocer a alguien, ¿no? ¿Cómo has Y vivido como tus decías, cumpleaños? como de como festejar un poquito, ¿no? Con las personas. Sí, ¿cómo festejas tus cumpleaños? ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde frecuentas ir? ¿Has pasado, por ejemplo, recuérdame tu edad 36? 34. 30, no, ya te estoy poniendo más años, fíjate. ¿No? Como, ¿qué pasó en tus crisis de los 30, ¿no? ¿Cómo se siente vivir los 30, ¿no? Ándale, eso sí sí, yo creo que está padre eso, porque hay personas que su cumpleaños es como, no, justo no se celebra, ¿no? Y como que ni quieren hablar de eso. Sí, hay personas así. Ujú. Sí, pues mañana ojalá puedas estar, te digo, pues prepárate ahí otro cafecito, lo que estés tomando, prepárate una copita de vino si te gusta, lo que te agrade tomar y aquí platicamos, o sea, realmente va a ser una plática, no va a ser algo como Sí, tan brillado a hablar de términos psicológicos. sí, yo mañana sí me conectaría, pero como a las 9, Ah, que porque, tienes un paciente, ¿verdad? ajá, tengo paciente, mañana sí tengo así medio, tengo varias consultas mañana. Y nadie me ha dicho como de que no me voy a conectar. Luego si me avisan así un día antes o algo como de que, ay, voy a tener un compromiso.